Estamos emocionadas por este simposio, para el cual me acompañan enfermeras, colegas, todas amigas de diferentes partes, diferentes países de Latinoamérica, y es un gusto poder compartir esa mesa con todas ellas. En primer lugar, participará con nosotros de manera online la maestra en Ciencias de la Educación, Cecilia Reyes. Cecilia es enfermera muy reconocida de Chile. Después tenemos también a la compañera Andrea Solano. Ella es enfermera perinatal con especialidad y maestría en perinatal, en enfermería perinatal. Ella nos acompaña desde Colombia. También su participación será en línea. Posteriormente contamos de forma presencial con la enfermera Ana Perelli. Ana, una gran amiga, compañera argentina, ella es experta en programas de seguimiento pediátrico. Después también nos acompaña, y es un honor para mí compartir con Alexandra Jiménez. Ella es enfermera también con maestría en perinatal. Ella es también compañera colombiana. Y bueno, una servidora, mi nombre es María Jovita Plasencia Ordaz, yo soy enfermera pediátrica, neonatal, y tengo maestría en administración de hospitales, y bueno, soy de México, pues un placer. Y el simposio lo hemos titulado Aportes de enfermería al cuidado integral y del seguimiento del niño en la familia. Les cuento un poquito brevemente cómo será la dinámica de este simposio. Vamos a hacer una presentación muy breve, ¿sí?, que son aproximadamente 5 minutos, 4 minutos que vamos a llevar en esto. Posterior presentaremos un caso clínico en el cual nos encantará obviamente compartir con ustedes y que participen cada uno con la mirada de la especialidad que tienen o la expertise que tienen, obviamente, sobre el tema que vamos a presentar. Vamos a hacer un análisis de un caso clínico y bueno, sacaremos algunas conclusiones. Por tanto, pues, Alexandra, adelante, ¿sí? Iniciamos con la presentación. Gracias, Jovita. Bueno, agradecer al CEMNEO por este espacio que nos da al grupo de enfermería. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, lo que vamos a hablar a continuación es la continuidad del cuidado de enfermería en el neonato de riesgo desde un centro de alta complejidad, que va a ser la unidad de recién nacidos o la NEO, a un seguimiento ambulatorio. Siguiente, por favor. Nosotros, y en línea con lo que hemos hablado ayer, hoy precisamente en la jornada, sabemos que los avances en la atención perinatal y neonatal han mejorado la supervivencia de los bebés de alto riesgo. Y es aquí en este momento cuando empezamos a hablar de continuidad de enfermería. ¿Y por qué continuidad de enfermería? Y creo que es de todas las disciplinas, como lo hemos visto. Sabemos que el cuidado de enfermería y darle continuidad desde la unidad de recién nacidos hasta un programa de seguimiento va a ser esencial para garantizar que el neonato y su familia logren un desarrollo integral, pero también sobre todo el bienestar. Y es allí, siguiente por favor, cuando nos enfrentamos a la palabra transición a programas de seguimiento. Entonces, partimos de un inicio en que cuando ingresa una familia con su bebé a una unidad de recién nacidos, quizás ese primer día están esperando cuándo salir, cuándo les van a dar la salida hospitalaria, porque ninguno de los que son padres esperan tener un hijo hospitalizado, ninguno espera tener un niño antes de tiempo, y es allí donde tienen esa ilusión de cuándo será esa salida hospitalaria. Pero cuando se van acercando los días a esta salida hospitalaria, las emociones van cambiando porque tienen ahora otra responsabilidad, porque quizás se sienten que no están preparados para ya asumir ese rol completamente en el hogar, y enfrentamos a los padres y a las familias a dos escenarios que se ven así como un abismo gigante, y es pasar de una unidad de recién nacidos o de un centro de referencia, pasar a un programa de seguimiento. ¿Y qué pasa en esa realidad y en esos abismos? Que a veces podemos encontrar un escenario en que tenemos programas desconectados o unidades desconectadas porque tienen niños, egresan los niños de alto riesgo y no garantizamos y no sabemos a un programa o cuál van a ir. Es un abismo gigante allí.
O tenemos un escenario ideal que ustedes lo ven en la parte izquierda y es donde podamos tener programas de seguimiento realmente integrados, realmente articulados con las unidades de recién nacido, y esto lo que requiere es una atención coordinada para poder lograr esta transición del paciente y de la familia de la mejor forma a estos programas de seguimiento. Siguiente, por favor. Entonces, en línea con lo que estábamos hablando, ¿qué es eso que deberíamos hacer para garantizar esta transición de estos niños y las familias a un programa de seguimiento? Y creo que a lo largo de la jornada de hoy nos ha quedado claro que debemos tener un enfoque integral, y es un enfoque integral que va a comenzar incluso antes del nacimiento. Hay niños que yo puedo identificar, que sabemos desde la parte prenatal que ya tienen esas banderas rojas, que sabemos que pueden ser niños de alto riesgo, quizás son familias, una mamá con un antecedente de un parto prematuro, con una anomalía congénita. Nosotros ya lo detectamos prenatalmente que es un niño que va a necesitar seguimiento en un programa de alto riesgo. Allí es donde debemos empezar la educación y la preparación de estos padres para el egreso hospitalario, y que deba continuar durante la infancia. Programas de seguimiento como aquí Argentina, como México, como Chile, no se quedan solamente hasta estos primeros años, sino que realmente abarcan toda la primera infancia, llegando a un seguimiento a los 5, 6 o 7 años. Y también vemos que la articulación para poder hablar de transición de programas de seguimiento, vemos el esquema de abajo, en el centro va a estar siempre el recién nacido y la familia, pero claramente se articula con los profesionales de salud, con todos los profesionales de salud que van a estar tanto en la unidad de recién nacidos como en los programas de seguimiento. Pero algo muy importante, y no nos hemos puesto de acuerdo con las anteriores ponencias, y tiene que ver con la comunidad. Desde la unidad de recién nacidos, desde ese momento que se hace la captación, yo tengo que empezar a determinar cuáles son esos factores o esos determinantes psicosociales que son indispensables para poder articular estos niños y familias a un programa de seguimiento para empezar a hablar de equidad en salud. Muchas veces tenemos a estos niños en la unidad de recién nacidos, yo identifiqué que por ejemplo son padres adolescentes, o es todo lo contrario, son padres de pronto mayores, añosos como le decimos en nuestro país, que tienen ciertas condiciones, pero ¿cuántas veces nos preguntamos realmente cómo viven, qué condiciones tienen en el hogar, cuentan con todos los servicios, cuál es su red de apoyo? Muchas unidades no cuentan con el equipo ideal, que debe también no solo tener la parte pediatra, neonatal, enfermería, nutrición, sino también psicología, que es un factor clave, así como trabajo social. Y cuando incluimos también en la comunidad desde la unidad de recién nacidos y desde neonatos, estamos hablando de equidad en salud y de poder desde allí eliminar esas disparidades en salud mediante el respeto, equidad y competencia cultural. Siguiente, por favor. Teniendo entonces este escenario, nosotros conocemos y hemos escuchado, sabemos todos que los padres durante la unidad transitan con sentimientos de angustia, de culpa, de miedo, de incertidumbre, que son similares al duelo por pérdida de un hijo imaginado, que inicialmente pueden ser pasivos para aprender de lo que ven y de lo que escuchan en la unidad, y que participan en el cuidado de manera gradual. Y es allí, en esta preparación, que tenemos todas las disciplinas, y ahorita pues el reto de enfermería es poder lograr esa transición mediante ciertas estrategias que permiten que los padres logren este empoderamiento y puedan continuar la articulación a estos programas de seguimiento. Siguiente. Entonces, ¿cómo debería ser esta transición? Esta transición debe ser relacional, debe ser continua y dinámica. ¿Por qué? Porque sabemos que esta preparación de los padres va a ir evolucionando, así como va evolucionando el bebé en su condición clínica en la unidad. Y también es dinámica porque no solo es enfermería quien tiene que hacer esta articulación a programas de seguimiento, sino que hemos visto que es la suma de todos los profesionales que están en la unidad. Es claro que en nuestras unidades con los años hemos modificado y tenemos actualmente políticas de cuidado centrado en la familia, que ponen a la familia en ese eje central de todos nuestros modelos de atención, y claramente contando con unidades de puertas abiertas es esta estrategia que nos va a permitir articular a los programas.
Muy importante identificar claramente las necesidades del cuidado del recién nacido, pero también en ese transitar de la unidad reconocer esas condiciones individuales, familiares y sociales, tanto de los padres como de los cuidadores, que eso es lo que en algunos momentos se nos puede quedar por fuera, solo nos centramos a la parte física o clínica y es importante pues sumar lo anterior. Y algo indispensable como experiencia exitosa de nosotros en Colombia y que podemos hablar de una transición a programas de seguimiento tiene que ver con el método Madre Canguro. Recordemos que el método Madre Canguro, desde su contacto, desde su posición canguro, de forma inmediata desde el nacimiento, o cuando el niño llega a la unidad de recién nacidos, o cuando está en alojamiento conjunto, tiene en cuenta estos tres pilares que es posición, nutrición, pero tiene en cuenta el tercero que es el seguimiento estricto a un programa de seguimiento. Y no es el seguimiento en donde yo digo, sí, tiene cita al otro día o al siguiente día, sino que es una articulación por medio de una intervención que es la adaptación canguro intrahospitalaria, en donde permite a este profesional sumarse al mundo de la unidad de recién nacidos, conocer al familiar, conocer al papá y la mamá que va a transitar por este programa de seguimiento, poder identificar cuál fue su proceso, participar en las entregas de turno, por ejemplo. Esta articulación que nos da el método Madre Canguro dentro de este tercer pilar que es el seguimiento es lo que deberíamos tener como ejemplo para otros programas de seguimiento de los diferentes países que también tienen niños de alto riesgo a seguir. Siguiente, por favor. Entonces, en esta educación del alta y de la preparación para los padres a los programas de seguimiento es necesario tener también la educación, tener en cuenta ese desarrollo de habilidades, pero no solamente es el desarrollo de habilidades, sino que ellos han comprendido eso que le acabamos de explicar nosotros. Recuerden que nosotros podemos tener dos tipos de educación, una educación formal o una educación informal. La educación formal es aquella que yo planeo de acuerdo a las necesidades que identifiqué en cada uno de los niños y familias, y esta informal es la que se va dando en el quehacer y en el cuidado propio de enfermería en cada uno de nuestros momentos de intervención. Hay que tener un tiempo para esta intervención y sobre todo contar con elementos de apoyo, ya sea por ejemplo como grupos focales, o grupos de apoyo con otros padres, las cartillas o herramientas, y ahorita con lo digital pues es muy importante poder incorporar estas herramientas para la educación. Siguiente, por favor. Entonces, en esa planificación integral del alta familiar que nos va a ayudar a hacer esa articulación para esta familia y este niño a estos programas de seguimiento, contamos aquí con una serie de elementos o de herramientas que podemos nosotros tener como ayuda, desde toda la carpeta para la planificación del alta, las listas de chequeos. Aquí es muy importante esa entrega que debería tener entre la unidad y el programa de seguimiento, como les digo, por ejemplo, con los programas Canguro. Esto se da por medio de la enfermera, que es la enfermera que hace esta adaptación Canguro intrahospitalaria, pero en los escenarios en donde tengo otros niños a seguir, por ejemplo, de otro tipo de población, pues es importante tener estas herramientas, porque a veces los padres salen con una cantidad de historia clínica a los programas de seguimiento que ellos todavía ni han comprendido lo que tienen que hacer. Cuando hacemos ese acompañamiento, realmente podemos decir que puedan tener cierto material como listas de chequeo que les permita hacer esta entrega de una mejor forma a los programas. El equipo para alta, pues sabemos que es incluir a esta preparación padres, familias, personal de salud. Tener una hoja de ruta también hacía parte de una de las herramientas en los artículos que veíamos, que es indispensable, como ese diario que pueden tener los padres con lo que pasa en cada día, para poder ellos también tener esa articulación de lo que pasó en la unidad y llevarlo claramente al programa de seguimiento. La información y todo lo que tiene que ver con el resumen y el apoyo especial cuando hay hermanos, abuelos, por ejemplo, es fundamental para poder hacer esta mediación. Con lo anterior, siguiente, por favor. Con lo anterior, entonces, teniendo, digamos, esta parte teórica y estas herramientas que tenemos, le doy paso a Jovita para el planteamiento del caso clínico. Gracias. Ok, muchas gracias, Alexandra. Gracias por tu presentación. Vamos a continuar ahora con un caso clínico que vamos a plantearles,
y por favor les solicitamos la interacción de cada uno de ustedes para favorecer obviamente esa transición de la que nos habló Alexandra en esta presentación. ¿Cómo vamos a facilitar dicha transición para que esto sea obviamente más conveniente o más adecuado tanto para el paciente, en este caso el niño del caso clínico que les presentaremos, como para la familia en sí? Entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a leer el caso clínico. Hablamos de Mateo, un recién nacido prematuro. Los antecedentes son hijo de madre primigesta de 16 años de edad, con grupo sanguíneo O positivo, sin antecedentes médicos relevantes. Ella tuvo un control perinatal muy irregular, asistió prácticamente a 2 consultas nada más en el diagnóstico y posterior, generalmente después del primer trimestre de embarazo, y jamás volvió a presentarse a la atención médica. Ella fue diagnosticada con una preeclampsia a las 32 semanas de gestación, ya que tuvo ahí un evento importante, y son todos los datos con los que se cuentan. El padre es de igual manera un adolescente, él es de René, de 17 años de edad. El parto se realizó por una cesárea de emergencia, dado un problema, dada la preeclampsia, obviamente los datos que presentó con una crisis hipertensiva. Esto sucedió a las 34 semanas de gestación. Debido al sufrimiento fetal que en ese momento tenía el producto, el neonato nace Mateo, sexo masculino, peso al nacimiento 1,800 kilos, Apgar de 6.8 al minuto y de 8, Apgar de 6, perdón, y al minuto y a los 5 de 8, ingresa a la unidad de cuidados intensivos neonatales después de su nacimiento. El contacto con la madre no fue posible en el momento, dadas las condiciones de salud, obviamente tanto del bebé como de la madre. Adelante, Alexandra. Bueno, dentro de la hospitalización, Mateo pues presenta problemas respiratorios, requiere uso de soporte ventilatorio no invasivo, egresa con oxígeno suplementario para la casa. Durante su estancia pues requirió alimentación parenteral y posteriormente progresó a alimentación enteral con leche materna. Presentó ictericia que requirió fototerapia durante 48 horas, tuvo ganancia de peso constante alcanzando los 2.200 gramos al día 18 de vida. Su desarrollo neurológico fue acorde, de acuerdo con su edad corregida, y desde un comienzo se fomentó desde el nacimiento el método madre canguro para ambos padres, se brindó apoyo emocional y educación a ellos mismos sobre todos los cuidados que tendría que tener Mateo en el hogar. A partir de este caso clínico, entonces vamos a dar 3 preguntas. Como le decía Jovita, la idea es poder contar con la participación de ustedes y de acuerdo también con esa parte teórica que brindamos, así que Anita, adelante. Siguiente, por favor. Primer pregunta. Bueno, buenas tardes. No se los dijeron, pero este simposio tiene 3 preguntas de examen para que puedan acceder al certificado del Congreso. No, mentira, pero participen y se los vamos a dar. La primera es: ¿cuáles son los principales desafíos y retos que enfrenta el personal de salud para la preparación del alta de Mateo? Bueno, pues me parece muy interesante la dinámica, me parece muy interesante que desde las diferentes disciplinas pensemos qué hacer con ese bebé y qué hacer con su familia para mejorar eso. Sin embargo, en el planteamiento de su caso clínico yo veo un poquito de falencia que creo que se debe arreglar antes de que la gente salga. Y es que sí es cierto que hay que preparar a la familia en cuanto a las condiciones médicas, de cuidados, etcétera. También hay que hacer una planeación de las emociones, de los retos emocionales y familiares que van a tener que enfrentar. Y para eso, pues lo que se ha dicho es que se hagan grupos de apoyo, pero para expresión y ventilación emocional antes del alta. De modo que los padres puedan empezar a decir, bueno, yo acá me sentía mal, yo estoy mejor, tengo quien me apoye acá, pero cuando me vaya, ¿será que voy a poder ser una buena mamá?
¿Será que voy a cuidar a mi hijo? ¿Será que si hay una señal de alarma yo voy a poder sortearla? ¿Cómo voy a cuidar a mi otro hijo de 3 años? ¿Cómo puede involucrarse la abuela o el papá? ¿Cómo la parte de la alimentación la voy a solventar si yo tengo que trabajar? Esa parte también creo que es importante antes del alta, y que en la parte después del seguimiento los programas tengan también un psicólogo que pueda acompañarlos en toda esa adaptación, que a veces se puede tardar varios tiempos, por lo que ustedes dicen que el niño tenía oxígeno domiciliario. Mira, yo solamente quiero compartirle con ustedes una cosa. Hay una enfermera europea, francesa, que vino a entrenarse 15 días con nosotros, con un grupo, una partera profesional y una reanimadora. Y después de 15 días lo que dijeron es eso. Es que en Colombia no nos preguntábamos si esta mamá puede ser mamá, sino que esta mamá es la mamá, ¿sí? Eso es una diferencia muy grande. No es que uno dice, ella va a estar capaz, ella. Ellos sí todo el tiempo se preguntan si sus papás van a estar capaces de cuidar a este bebé. Nosotros sabemos que es la mamá, entonces la vamos a formar. Y antes del alta tenemos 6 criterios para la mamá, 6 criterios para el papá y 6 criterios para la familia. Aquí faltan. Primero hay que explicar a la mamá que se va. Yo creo que la primera cosa para pensar es que la formamos a cuidar su bebé aquí en la unidad y después afuera. Y que mientras que el bebé no sube bien y que ella no carga al menos 8 horas, no puede salir, ¿sí? Ella tiene que tener retos, ¿sí? Adolescente, toca estar seguro que hay una red de apoyo. Entonces, sí toca verificar que hay una red de apoyo. 2 adolescentes es frecuente en el programa Madre Canguro del Hospital San Ignacio Universitario. Toca verificar y muchas veces van a venir con la mamá, la abuela o la suegra, porque toca que haya una red de apoyo. Entonces, la primera cosa es reconocer que es la mamá, ¿sí? Y que uno la va a formar con doble trabajo, porque la educación es de adolescente bajita, ¿sí? Y ojalá el papá también. Y si se puede invitar la abuela, sería mucho mejor para educarlos todos a prepararse para ir a la casa. Sí, yo quiero decir eso porque aquí faltan muchos datos para decir que podría salir, ¿sí? Quería que suba de peso correctamente, con una mamá que viene todos los días, con una mamá, etc. Yo lo puedo pasar a mi colega de neonatología que da salidas también si quieren. Ok, ¿alguien más, por favor? Adelante. Una anotación corta a lo que estaban mencionando, que yo creo que antes del egreso uno como equipo médico tiene que saber en qué condiciones va a mandar ese paciente. Yo con 2.200 lo puedo mandar para la casa si la mamá está entrenada, si lo va a poner en posición canguro 24 horas, pero también si yo estoy segura que en 24 a 48 horas va a ser seguido en algún tipo de programa. Nosotros tenemos el método Madre Canguro que se sigue en los programas canguro, y eso hace que el personal del equipo que en la unidad está conformado por neonatología, enfermería y psicología, cuando tomemos la decisión de darle el egreso al paciente, yo sé que a las 24 horas lo está viendo otro equipo interdisciplinario, y con eso digamos que apoyamos a la mamá en todo este proceso. Por acá tenemos otra. Sí, sí. Todavía no corro. No, ya la doctora Natalie y Catalina. Tenemos el mismo contexto, ¿no? Tenemos similar experiencia, y pienso que el hecho de que sea una madre adolescente nos invita a decir siempre tenemos un riesgo biopsicosocial muy alto.
¿En qué condiciones quedó? ¿Por qué esa madre quedó embarazada adolescente? ¿Cuál es su contexto? Y empieza a hacer contexto de país. Yo tengo adolescentes de 15 años del área rural, que es su contexto cultural, ¿cierto? Pero la adolescente citadina es diferente y cada una tiene un entorno diferente, salud mental diferente, apoyo diferente. Estoy segura que la del contexto rural posiblemente tiene su pareja que trabaja, es jornalero, etcétera, etcétera, y ella va a tener un espíritu maternal diferente que a esa adolescente de colegio que tuvo que salirse de la educación. Entonces luego viene también el entorno, se va a reinsertar ella a la educación, cuándo lo va a tomar, o sea, hay muchas variables que nos dicen cómo va a salir Mateo en ese entorno. Entonces, por eso es esa lista de chequeo materna, paterna, familiar y no solamente la salud de ese bebé. Y también que esa mamá o posiblemente la abuela tenga la posibilidad de salga con un taller de reanimación, salga qué hacer, o sea, son muchas estrategias de educación, de empoderamiento, y de nuestra parte de empatía para lograr ver esa necesidad y tener lo que queremos, que es un egreso seguro y no reingreso, que es uno de nuestros indicadores. Exactamente. Muy movilizador. Es cierto. Bueno, es una pregunta básicamente. La mamá tuvo pocos controles prenatales. ¿Por qué tuvo pocos controles prenatales? ¿No la llevaron? ¿No tiene cobertura en salud? Nosotros en Colombia pues tenemos unas empresas promotoras de salud y tenemos una parte del Estado. Pero a veces sí, el papá se quedó sin trabajo, la abuela la sacó, la suegra peleó, la mamá se queda sin cobertura. Y si se queda sin cobertura no tiene acceso a los servicios. Entonces tampoco tendría acceso al seguimiento. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿Mateo tenía cobertura en salud? ¿Tenía la posibilidad de ingresar a un programa de seguimiento? ¿Por qué los controles prenatales fueron tan pocos? ¿Por deseo propio, por voluntad de su mamá, de su marido o porque el servicio de salud no estaba disponible para ella? Sí, claro, definitiva. Bueno, terminamos con la siguiente, por favor. Tengo dos. Adelante, ahorita contestamos toda esa parte. Yo quería hacer un aporte más que una pregunta. Digamos, yo creo que el alta, a lo que llamamos alta, que es alta de un proceso asistencial en internación, pero es un continuum, ¿no es cierto? Tiene que ser preparado interdisciplinariamente y para mí el alta empieza a prepararse en el inicio de ingreso de un niño y su familia a la UCIN, ¿no? Porque el trabajo interdisciplinario con psicología, con asistencia social, con estimuladores, con los médicos, va permitiendo armar una integralidad de ese diagnóstico intensivo y completo de esa particularidad y singularidad familiar. Entonces me parece que es muy importante que podamos tener ese concepto de que el alta empieza a gestarse desde el momento en que un niño y su familia se internan, ¿no? Y que eso va dando estos datos que aparecen, que a lo mejor no estuvieran, que a lo mejor están, digo, ¿no? Pero que podrían integrarse mejor desde esa situación, ¿no? Por ejemplo, muchas veces para los médicos es muy importante que los padres vayan con determinados saberes y para los padres pueden tener relevancia otros saberes, ¿no? Entonces a veces quedan como disociados y no son tomados en cuenta. Entonces me parece que este aporte. Claro, gracias. La última, Jovita, ¿puede ser? Adelante. Buenas. Comparto mucho de las cosas que dijeron, pero también pienso que tenemos que cambiar el tema de educar a los padres. No es educar a los papás, me parece. Yo hace 9 años que soy enfermera y 5 años que hago consultorio y me parece que es acompañar a los papás, a las mamás. Y en el tema de la adolescencia, poner más énfasis de ver cuál es
qué es lo que sabe, cuáles son sus miedos, sus angustias, y poder llegar ya a trabajar desde la NEO con alguna psicóloga, buscar cuál es la red de apoyo. Por ahí muchas veces no es la abuela, sino una amiga. Entonces, por ahí si a la madre por ahí tiene muchos miedos, les cuesta expresarse, decirle que traiga por ahí a quien acompaña al consultorio o antes que se vaya a egresar, para que le podamos brindar esta contención. Y nosotros en lo particular, lo que hacemos un curso de RCP antes del egreso. Por ejemplo, Mateo sería candidato para el curso de RCP y preguntamos con quién vive. Si son adolescentes, normalmente viven con los abuelos o con alguna hermana, y les pedimos que participen en el curso de RCP para que ellos también sean partícipes de todo. En lo que es alimentación también, porque si se va, por ejemplo, con problemas de succión o algo, se van con un vasito o con una jeringa o un relactador, también pedimos que venga la persona que, si los papás trabajan, que se va a quedar muchas horas con esta persona, ¿no? Y para mí es esencial la red de apoyo, más que todo por eso, porque también es lo que le va a contener, porque nosotros, digamos, estamos en el consultorio máximo como 1 hora, por ahí lo que podemos, y no va a ser suficiente por ahí. Me parece que va más por ese lado. Sí, ok, definitivamente el caso clínico fue intencional, obviamente no existe, ¿verdad? Bueno, en realidad existen casos de ese tipo, definitivamente. Sabemos que los índices de embarazo en nuestros países, en Latinoamérica, pues obviamente ocupan uno de los primeros lugares, ¿no? Cada vez se están embarazando más adolescentes. Y yo me iría todavía un poco más hacia el hecho de que ni siquiera son adolescentes, se están embarazando las niñas. Tenemos embarazos obviamente de niñas, por lo menos puedo decirles, en México hemos tenido embarazos de niñas en 10 años. Entonces imagínense lo que esto implica, ¿no? ¿Qué sucede con un embarazo a esa edad? Sabemos que definitivamente, pues si es una niña que está haciendo un proceso de embarazo, generando vida para un niño, obviamente son situaciones incompatibles en todos los aspectos. Yo creo que uno de los principales factores que se tienen que considerar aquí son el aspecto, desde luego, y que fue mencionado, sobre todo lo mencionaste tú, Marta, el aspecto psicosocial, el aspecto psicológico. ¿Qué está pasando en la mente de esa niña, no? Esa niña está pensando en jugar o estuvo pensando en ese momento en jugar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hay muchos factores que intervienen en esos aspectos y que son justamente en donde tenemos nosotros que incidir. ¿Por qué? Se hablaba de educación, tú mencionaste educación. Definitivamente la educación es fundamental, desde la educación sexual tenemos que implementarla justamente en las primarias y no espantarnos. Todavía desgraciadamente existe cierta apatía o cierta, podríamos decir, sorpresa para los padres o tabús de no hablarles de sexo a los niños en las primarias. La situación actual aquí la estamos viviendo. ¿Cómo puede ser que una niña de 10 años se esté embarazando? ¿A qué edad están menstruando generalmente las niñas en esta época? Si lo comparamos a la edad a la que nosotros menstruamos, la mayoría de la gente, bueno, sobre todo les hablaré de mi época, ¿no? Pero las muy jóvenes ahorita están menstruando a los 10 años. Incluso niñas de 9 años están empezando a menstruar. Y los padres nos estamos negando a dar información sexual. Porque dices tú, esa niña está jugando, esa niña está pensando en las muñecas. Y de pronto sucede. Ahora, la mayoría o un porcentaje muy alto de los embarazos sucede ni siquiera por una pareja, porque esa niña de 10 años no está pensando en una pareja, por abusos sexuales. Y desgraciadamente abusos sexuales familiares, o del entorno, del microentorno de esa niña. Entonces son factores que definitivamente se tienen que considerar. Y se hablaba, repito yo, la educación es fundamental. Siempre es mejor prevenir que tratar, en todos los sentidos y en cualquier padecimiento o cualquier enfermedad. Otro aspecto fundamental es la prevención a nivel, sobre todo, de la prematuridad. En la actualidad podemos predecir, si esa paciente hubiese tenido el control, otra situación hubiese sido para Mateo y para ella. ¿Por qué no tuvo el control? Porque faltó educación, ¿sí? Porque le faltó información. Incluso los mismos padres
se mencionaba el entorno cultural de esa paciente. ¿Qué sucedió con ella? Eso se pudo haber revertido. En la actualidad podemos tener, desde luego, el diagnóstico prenatal. Si esa paciente o esa mujer o esa niña embarazada, el riesgo que tiene de un embarazo preterno. Lo podemos predecir en la actualidad. Entonces se tiene que empezar a preparar, obviamente, a esa niña, a esa pareja, a esa familia, ni siquiera a la niña, a la familia, el entorno que tiene ella. Ella no va a ser capaz de tomar decisiones. Recordemos que la primera red de apoyo para un adolescente, para una niña, son los padres. Y si los padres tienen o no ese apoyo o esa red de contención, se complican aún más las cosas. Y bueno, por obvio de tiempo, vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Por favor, la siguiente. ¿Cómo debería ser la transición de Mateo y la familia de la hospitalización al programa de seguimiento ambulatorio? Anita, yo creo que la otra de una vez para responder las dos. ¿Cómo? Que si quieres de una vez lanza la otra pregunta para responder las dos por el tiempo. Puedes pasar a la tercera. ¿Y cuáles deberían ser las estrategias de educación de enfermería a emplear con estos padres de Mateo? Pueden responder cualquiera de las dos en el orden que van. Invitamos también a los que están conectados, si tienen alguna pregunta o comentario, que nos las puedan dejar. Bueno, con respecto a la educación de enfermería, va desde el inicio de la internación, con el contacto con los padres, con la madre, con el padre. En este caso sería también involucrar a los abuelos, al que esté siendo el apoyo para estos adolescentes. Y va de lo más variado, no es tan solo RCP, hay un montón de cosas y dentro de esas cosas también la planificación familiar. ¿Por qué? Porque salen de tener este chico y ya dentro de un año lo tenemos teniendo otro. He tenido eso con una madre que fue madre el mismo año con 15 y 16 años y las niñas cumplían un año, al año siguiente las dos, una en un mes y la otra a fin de año. Así que eso es muy importante. Todo tema que se ocurra se puede hacer, ¿sí? Desde mostrar y enseñar a cambiar un pañal, a cargar a un niño, a arrullarlo, todo lo que hablamos durante toda la mañana, ¿no? ¿Cuál sería la transición? Es esta también, desde que está internado el niño, empezar a interactuar con ese padre. Nosotros no tenemos método madre canguro, estamos en Argentina y no lo tenemos, así que vamos a Neo, interactuamos, estamos a pie de incubadora, hablamos de ese niño con su nombre, ¿sí? Lo identificamos y después vamos con la mamá a hacer todas las cosas correspondientes de talleres y demás a nuestro consultorio. Vení, conocé, este es nuestro espacio, a este espacio vas a venir vos. Entonces, el día que se va de alta, ya se va de alta, la acompañamos para que vayan a buscar su cunita y todo lo que le dan. Pero, mirá, acá tenés que venir pasado mañana te vamos a recibir. Vení en el horario que puedas, dentro de este horario. No vengas a las 7 de la mañana, vení a las 11, pero te estoy esperando. Tomo su número de teléfono, porque si son las 11 y no vino, yo ya estoy llamando y preguntando, ¿qué está pasando que no llegaste? O sea, esas son las estrategias que utilizamos nosotros. Así como para que la vea la neonatóloga pediatra, como para que la vea la oftalmóloga. Previo ya tuvo la interconsulta con salud mental. Tenemos una psicóloga que también sigue desde la neo y vamos siguiendo el transcurso de la vida de este niño y de su familia. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Si me permites un segundito, tenemos en línea un comentario. Cecilia, adelante, por favor. Tenemos 2 minutos. Cecilia, ¿me escuchas? No, Jovita, está Andrea. Andrea está. A ver, tenemos aquí otra pregunta. Acoplar las estrategias de educación a las necesidades y características de la familia, barreras culturales, socioeconómicas, de idioma y suelen presentarse. Efectivamente, hablábamos de en primer lugar, la interculturalidad, ese es un factor. El otro, los aspectos, los determinantes psicosociales que son fundamentales y que ya mencionamos. Debemos considerar todos los aspectos, desde el micro y macro entorno, obviamente, que tenía esta paciente o que tiene esta paciente, para poder lograr y poder aterrizar, obviamente, los objetivos que tenemos planteados o planeados con esa paciente. Y así poder, desde luego,
este panel. No sé si quieren hacer un último comentario. No, Jovita. En cuanto a la estrategia, yo creo que algo que se hace en el programa Canguro en Colombia y que me parece que es una buena estrategia para garantizar que esa brecha no sea tan grande, es que un mismo profesional de enfermería pueda ir a la unidad y luego lo encuentren en el seguimiento ambulatorio. Porque las mamás cuando tienen niños de alto riesgo se sienten solas, se sienten únicas, están perdidas. Y cuando cambian de un ambiente al otro, pues lógicamente ese proceso de adaptación es más difícil. Entonces, si ven una cara conocida, probablemente va a dar mayor motivación y se van a sentir mucho más pertenecientes y van a poder hacer mejor adherencia. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros desde el consultorio de seguimiento acompañamos a la madre desde el inicio de la internación del niño hasta que pasa a estar con nosotros, o sea, todo el tiempo. Otro factor yo creo definitivo que se tiene que considerar es que en la mayoría de los hospitales, y voy a comentarles yo una estrategia, ¿sí?, que funcionó de manera adecuada y fue una experiencia exitosa. Nosotros contamos, por lo menos en la institución donde yo laboro, que ojalá quisiéramos que en todos los hospitales en México que existiera esto, se cuenta con escuelas para padres de todos los niños que están en una unidad, todos los niños de alto riesgo que están hospitalizados obviamente en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Hace un momento yo les comentaba la importancia ahora de los controles prenatales y yo me iría no solamente al control gestacional, ¿sí?, sino al control pregestacional. Yo me iría hasta esa parte. ¿Por qué? Esa pareja, sobre todo de adolescentes o pareja que está pensando en embarazarse, ¿sí?, desde ahí tendríamos que incidir nosotros, ¿sí?, ver cuáles son las condiciones que tiene esos niños o cuáles son las condiciones que tiene esa pareja que se está casando, que está planeando, obviamente en unir su vida y que piensa en embarazarse. ¿Cuáles son las condiciones de salud? Si supiésemos cuáles son esas condiciones de salud, desde luego que disminuiríamos el riesgo tanto para la madre como para el recién nacido, ¿sí? Entonces yo creo que desde ahí, desde la etapa pregestacional, tendríamos que incidir nosotros. Sin embargo, bueno, ok, no existe, no puede ser esto de una manera pues establecida en todas las unidades o en todos los hospitales, pero sí los controles prenatales. Y después de los controles prenatales, desde luego se tiene que incidir, tiene que haber una escuela, tiene que haber una educación a los padres que están en los niños de cuidados intensivos neonatales, para que estos también sepan a qué se van a enfrentar. En otra mesa se comentó el hecho de que la madre, que tanto se ha mencionado en el panel de ayer, que no se tenía, ya estamos terminando. En el panel que se comentaba el día de ayer que se tenía, que ya no había tenido una buena experiencia y todo lo que todos escuchamos que comentó, ¿no?, de esta paciente. Sin embargo, la pregunta va hacia, ¿de verdad no tuvo una orientación? Si hubiese existido esa orientación de la que ella añoró en su momento, pues otro hubiese sido también la realidad en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que esos son factores sí que debemos considerar y que bueno, hay que tomar en cuenta. Y yo creo que las experiencias de cada uno de nosotros y que aquí se comentaron son claves y podemos concluir con esta mesa que definitivamente los factores psicosociales y la interacción y sobre todo la coordinación en el equipo interdisciplinario son fundamentales para lograr obviamente los objetivos que estamos buscando, que estamos planeando nosotros. Si no hay otro comentario, con esto damos por terminada nuestro panel. Por tema de horario, bueno, Jovita, te agradecemos de corazón. ¿Alguien quiere hacer algún mínimo comentario? No. Gracias. Muchas gracias a todos por gracias. participar. Sí, a la P. Vuelve el Grinch. ¿Seguimos o Ale? No, porque él está del otro lado. Ok. En este espacio ahora vamos a dar lugar a la conferencia de ALAPE, más allá de la UCIN, Derechos, Desigualdades y Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo en América Latina. Esta es una desigualdad. Okay. ¿Listo? Acá. Listo. Solo que a mí me gusta moverme, me gusta más, pues...
muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este entorno, ya casi terminando, como lo he dicho, una fiesta de conocimiento entre la interdisciplina, la multidisciplina y las ganas de hacer cada vez más por nuestros niños. Desde la Asociación Latinoamericana de Pediatría, nuestra presidenta Marcela Fama y el comité de neonatología del cual soy secretaria, pues vamos a dar esta pequeña charla. Más allá de la UCIN, derechos, desigualdades y seguimientos del recién nacido de alto riesgo en América Latina. Siguiente. Como ven, es un reto… espérate. Aquí. ¿Cómo la va a pasar? Apretar, pero apuntando para allá, a la computadora. A la computadora. ¿Así? Hacia la luz verde. Y ese es el puntero. Y acá. Con el de la derecha pasás y este es el puntero. Me faltó esa instrucción de desigualdad. Bueno, ok. Bueno, soy Julieta Castro, soy pediatra neonatóloga. Vengo de Colombia, de la ciudad de Ibagué, una ciudad de 1.800 metros sobre el nivel del mar, 3 horas de Bogotá. No vengo del centro. Entonces, bueno, soy neonatóloga de la Clínica Queralt de Ibagué, docente de la Universidad del Tolima, que es una universidad pública. Pertenezco a la Asociación Colombiana de Neonatología ASCON, de la cual soy presidente de la Regional Centro, ALAPE, y soy orgullosamente miembro fundador de APSELNEO. Mi declaración de conflictos de interés, la información contenida y es dirigida a ustedes como profesionales de salud con la intención de brindar información científica, pero también humana, ¿sí? Como hemos entendido todos a través de estas charlas, que refleja mis consideraciones. Bueno, esta es la ruta temática que vamos a tener. Vamos a hablar sobre los antecedentes, qué pasa en la UCIN, porque pues es más allá de la UCIN, el egreso, lo que nos conocemos o reconocemos, sí, el reconocimiento de la necesidad y del seguimiento que tenemos, desigualdades, derechos y algunas conclusiones que me voy a permitir hacer. Bueno, es importante tener en cuenta que la neonatología es una disciplina en permanente transformación y esa transformación ha permitido que se reduzca la mortalidad neonatal, el aumento de la supervivencia, situaciones de morbilidad en los neonatos y prematuros y de recién nacidos enfermos que ha llevado a que muchos de esos supervivientes tengan condiciones de riesgo en su crecimiento neurológico, sensorial, psicológico y obviamente en su calidad de vida. Pero esto a la luz de la evidencia, a la luz del trabajo en políticas de salud pública, que es lo que yo voy a hablar, es hablando de los objetivos del desarrollo sostenible, el número 3. Este número 3 que nos habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas y en todas las edades. O sea, no morbilidad ni materna ni neonatal, o sea, curso de vida. Y para esto, entonces, no solamente es que la neonatología ha aportado desde la unidad, sino ha aportado las políticas de salud pública neonatal. Si no tuviéramos estas políticas de salud pública neonatal, pues que impacta en las 3 principales causas de mortalidad de nuestros recién nacidos, en prematuridad, muertes relacionadas con el parto, hablando de asfixia perinatal, las infecciones neonatales, todas estas intervenciones que se han hablado, costo efectivas para disminuir mortalidad y que están extensamente probadas, y lo que todos conocemos como los cuidados esenciales del recién nacido. Entonces, esto es impactante aquí. Y eso es lo que queremos para que en el 2030, en la agenda del 2030, disminuya la mortalidad en todos nuestros países y Latinoamérica y el Caribe. Entonces, ¿cómo estamos ahorita para el 2025? ¿Qué nos dicen las tasas, la tendencia de mortalidad neonatal? La tendencia dice que estamos por debajo de esas expectativas que teníamos de mortalidad. Entonces, ¿será?
Sí. Entonces, para el objetivo del 2025, decían que debíamos estar más o menos en 7. Si bien la meta para el 2030 de mortalidad neonatal, menos de 9 muertes por cada 1.000 recién nacidos, es la que está superada en Latinoamérica para el 2030. Esto es en general, pero como todo va a una misma tasa, pero ahí empiezan las desigualdades. La mortalidad en varios países de nuestra región, 7 países por debajo de la media, son bien importantes y bastante altas. Entonces tenemos mortalidades como en Haití, como en las Guyanas, tenemos mortalidades en Bolivia todavía altas y pues cada vez quisiéramos parecernos más Chile, Argentina, y cada uno empieza a superar esas barreras que tiene para lograr disminuir mortalidad y llegar a esto que queremos, 9 por cada 1.000. Entonces, como estábamos hablando de políticas de salud, esas políticas empezaron, ustedes recuerdan muy bien, el trabajo de UNICEF en el 2014 con este documento tan hermoso de Lancet, donde dicen todos los recién nacidos, un plan de acción para poner fin a la mortalidad prevenible. Desde ahí comenzaron todas estas políticas donde tratamos de hablar de igualdades y tratar de disminuir mortalidad en el recién nacido. Recordamos que eran todas las mujeres, todos los recién nacidos y todos los niños, con cobertura universal, calidad de la atención adecuada, con un talento humano adecuado y todo esto asociado a estos insumos que son importantes, el liderazgo, la gobernanza, las alianzas y la financiación. Sin plata no hacemos nada. Entonces, comenzaron estas políticas y empezaron a ver a los neonatos. Sabíamos que disminuyeron las tasas de mortalidad a nivel infantil, menores de 5 años, pero las neonatales no bajaban, pero empezaba a haber impacto a este nivel. Decimos, y esto era resultados en mortalidad, disminuyó la mortalidad, pero ¿qué pasa con los resultados de supervivencia? Resultados de supervivencia, todo esto está vinculado y totalmente concatenado a 3 aspectos: a la calidad en la atención del nacimiento, en el momento que nacen nuestros niños, ¿sí?, al manejo que hay en las unidades de cuidados intensivos de esos niños que han tenido problemas y al seguimiento de estos recién nacidos en condición de riesgo. Todas estas 3 es lo que va a llevar a la supervivencia y esto, en últimas, a la carga de enfermedad y la discapacidad. Entonces Lancet nos dice en ese documento muy claro, nos dice: un inicio saludable es central para el curso de las vidas humanas, siendo el nacimiento el momento de más alto riesgo de muerte, discapacidad y pérdida del potencial de desarrollo para causar efectos sociales impactantes. El mayor riesgo de discapacidad, y todos lo sabemos, es en los primeros días, y toda la carga de discapacidad del mundo, el 10% de la carga de discapacidad del mundo está relacionada con las afecciones en el recién nacido. Estos resultados adversos afectan considerablemente el capital humano e inhiben el desarrollo económico y social de los países. Es impacto socioeconómico. Entonces, ¿qué hacemos en las unidades? En las unidades tenemos una serie de trabajo que va desde la atención integral de todas las patologías neonatales, displasia broncopulmonar, malformaciones congénitas, la cardiopatía, etcétera, en la que tenemos que tener protocolos de manejo. Unidad sin protocolo no está funcionando bien, ¿cierto? Un ambiente seguro con control del ambiente, una ecología de la unidad, que controlemos los ruidos, que contengamos a nuestro bebé, que no haya luces, que hagamos todo un ambiente especial para él, que manejemos el dolor. A nuestros recién nacidos les duele, que tengamos cuidados individualizados dependiendo de cada uno de nuestros pacientes, ¿cierto? Con manejo multidisciplinario, entre disciplinas, ¿sí? Un cuidado centrado en la familia, y lo coloco en mayúsculas porque este ha sido, digamos, como el centro de esta humanización que ha hecho que la neonatología se humanice, saber que estamos tratando con niños y el potencial a largo plazo de nuestras sociedades.
el talento humano cualificado, entrenado y una cosa que es muy importante, la vigilancia y la investigación. Todo eso alrededor, pues, de la supervivencia de nuestros niños. Y hablaba de la importancia, ¿no?, del cuidado centrado en las familias y el desarrollo, y sabemos que muchas unidades todavía no tienen estas posibilidades. Entonces, al decir más allá de la UCI, de todos modos, dentro de la UCI también tenemos desigualdades, inequidades, ¿cierto? Y estamos buscando porque haya derecho para todos y todos trabajemos igual. Y una cosa, pues, que digo yo que es la estrella de este cuidado centrado en la familia son las unidades de puertas abiertas. Las unidades de puertas abiertas que van a permitir que demos respeto, dignidad, compartir información adecuada cuando ellos la requieran, la soliciten, donde hay participación de las familias que sean alentadas para apoyarse entre sí, para poder hacer un manejo adecuado de ese momento tan difícil que es tener un recién nacido en la unidad. Como yo le digo, el tsunami del parto y la montaña rusa de todo lo que nos sucede en la UCI neonatal. Y tener colaboración de líderes de nuestros equipos que van a ayudar, todo lo que hablamos antes, que generalmente son nuestras jefes, nuestras psicólogas y nuestras terapeutas las que nos van a apoyar a todo este entorno médico que nosotros tenemos. Bueno, y cuando planeamos el egreso, cuando no vamos para la casa, comienzan los otros retos también y las otras desigualdades. La continuidad de la atención desde la hospitalización al egreso se considera una prioridad clínica. Y esta prioridad clínica tiene varios criterios de los cuales no voy a hablar porque todos se lo saben, ¿cierto? Pero tenemos que haber superado las condiciones médicas, cómo sale alimentado, con qué necesidades sale de alimentación, si necesita oxígeno, se le hicieron o no sus tamizajes de retinopatía metabólico, si se requirió las profilaxis, se inició las vacunas, si le pusieron para el virus sincitial, cualquiera de la que estemos usando en cada uno de nuestros países, y ahí comienzan otras desigualdades. Si los padres están entrenados, van para un madre canguro, si tienen taller de reanimación neonatal, si tienen las habilidades como familia para poder estar en una unidad y si además tienen riesgo social. El trabajo entre trabajo social, entre psicología, sabemos entonces aquí, lo decía Martica, son sujetos de derechos, ¿sí? Y este sujeto de derecho, entonces, con todo eso, todas estas preguntas están resueltas, entonces pensamos, vamos al egreso. Y vamos al egreso con algo seguro y es una cita, su primera cita de control antes de las 72 horas. Sin eso, no puede salir. Bueno, y algunos en nuestros medios no tienen la cita. Comienzan las desigualdades. Siguen las desigualdades. Bueno, ¿qué buscamos en los programas de seguimiento? Buscamos identificar riesgos biológicos, sociales, específicos y tratar los cuidados y hacer los cuidados que requiere ese bebé para eso. Conocer la evolución tanto a corto como a largo plazo de ese bebé, de él, de ese niño, de esa niña, pero también de sus cuidadores, cómo han estado, y eso hace parte del seguimiento. Conocer la evolución permite además que califiquemos nuestras unidades. ¿Cómo están nuestras unidades? Acompañar y ayudar a asistir en la toma de las conductas adecuadas. Si en algún momento tenemos que cambiar la ruta en lo que hemos adecuado como lo mejor para ese paciente, de pronto toque cambiarlo. Entonces nos dicen, tenemos seguimiento y en América, la Academia Americana de Pediatría, muchos nos gusta, otros nos gusta lo europeo, etcétera, pero siempre nos regimos por la Academia Americana, dice que reconoce que la evaluación periódica del desarrollo del lactante de alto riesgo es crucial para facilitar la intervención temprana. Sin embargo, el cronograma de evolución se deja a discreción de cada centro. ¿Y qué pasa en nuestra América? Existen ejemplos fructíferos de programas de seguimiento de recién nacido en los países de las Américas. Todos tenemos ejemplos, cada uno ha contado su experiencia, su trabajo tan hermoso que hace de corazón además, de corazón, ¿cierto? Porque así somos los latinos y son progresivamente valoradas, aunque sus características dependen de los recursos que tenemos. ¿Sí? Hay desigualdades. Entonces,
Uno quisiera, que esto se moviera, bueno, que el seguimiento tuviera estos 3 índices importantes: vigilancia, evaluación comparativa y asesoramiento anticipado a los padres para planificar en salud. Y eso es lo que queremos en cada uno de los contextos y por eso es tan importante pues el seguimiento. Y existen ya en la literatura muchísimas papers, muchísimos estudios en donde nos hablan cuáles son, quiénes, por qué, a dónde, cuáles escoger para alto riesgo. Diría 2007 encontré unas primeras publicaciones. Esta es una publicación en el 2014 hermosísima australiana, donde hacen unas mesas para su trabajo, y esta es la última post pandemia. ¿Qué pasó con los programas de seguimiento? ¿Cuáles son los retos del programa de seguimiento? Este networking que les invito a leer es muy lindo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Los programas de seguimiento están adaptados a nuestras realidades y a los recursos de cada país, queriendo hacer todo eso: vigilancia, investigación, aportes, pero no en todas partes es lo mismo. Además, tenemos otro contexto y es nuestra diversidad de nuestras infancias, la diversidad que tenemos en cada uno de nuestros países. Y esa diversidad no solamente es dada por etnia, sino por nuestra geografía y nuestros gobiernos, nuestra idiosincrasia. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros, decía en nuestra ruta, que íbamos a hablar al egreso, qué es el seguimiento, qué queremos hacer, para quiénes son y con qué contamos. Entonces, ya contamos hace varios años, 35 años, 40 años de programa Madre Canguro. Tenemos unos lineamientos muy establecidos que se han ido basados en la evidencia. Hemos oído a la doctora Natalia, a la doctora Ángela Lombo, a Marta, a Alejandra y a todos los que trabajamos y nos enamoramos del canguro desde que fuimos formados. René, que también está enamorado del canguro, el grupo de Ecuador, el grupo de Perú, el grupo de Guatemala, que ha empezado a trabajar, y es los primeros pinitos que estamos haciendo en seguimiento. Y ahora nos da palanca esta información tan robusta, esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud del 2022, donde apalanca el programa Madre Canguro como la mejor tecnología para manejar a los recién nacidos de bajo peso. Y pues qué orgullo poder decir que si hablo de desigualdades también hablo de una ley, ¿sí?, que se convierte en derecho, y es la ley Canguro en Colombia, como ustedes lo saben. Bueno, entonces, digamos, ya habíamos comentado que en los diferentes países empezamos a trabajar seguimiento, y entonces desde la Organización Panamericana de la Salud salen estas directrices a práctica clínica basada en la evidencia para el seguimiento del recién nacido en riesgo, del cual ha participado la doctora Morgues, también aquí Ana Lucía, también pues todo este equipo tratando de dar un documento que nos guíe, que nos ayude a tener mejores pautas para cada uno en el entorno de nuestros países, y trabajado pues desde Organización Panamericana. Nos da también una guía de cómo debe ser esa secuencia de manejo, el control clínico, las ecografías cerebrales, cuando la evaluación aditiva, la evaluación oftalmológica, el tamizaje de la anemia, la inmunoprofilaxis, y también nos da también un ítem de cómo hablarle también. No es como hablarlo, sino que es tan sencilla, tan versátil de manejar, que permite que los padres puedan acceder a ella y saber a qué tienen derecho en ese seguimiento. Entonces, pues esto ha hecho que tengamos guías de seguimiento de las niñas y los niños, los antecedentes de prematurez al nacer. Esta tan bonita guía que ustedes tienen en Argentina del 2023. Encontré en las redes esta de Nicaragua, que es del 2022, la de Guatemala. Debo confesar, Analú me bloqueó el ministerio, no me la dejó bajar. Entonces, pero sé que la de Guatemala, porque la alcancé a ver y a leer, es similar, basada en las directrices. Por eso le dejé el espacio. Desigualdad. No quisieron darme la información.
Bueno, lo otro que tenemos es esas ganas de enseñar, esas ganas de mostrar en la disciplina, de hacer diplomados de alto riesgo neonatal, de todos sepamos cómo hacerlo y no desde el sentir que nosotros quisiéramos cómo hacerlo, sino formarnos, ¿sí? Así como decía en el simposio de ayer de ALAPE, la doctora Morges, educar a nuestros estudiantes de pregrado, educar a los de posgrado y nosotros, si nos gusta el seguimiento, educarnos para hacerlo bien como debe ser, integral. Entonces, pues unos ejemplos desde la Universidad de Chile y obviamente pues desde Alcemneo, la Fundación Canguro, con todo este entrenamiento que ha hecho, que ha permitido que en nuestro país tengamos 72 y que a través del mundo, América, Asia, África, podamos difundirlo y que haya canguros tan especiales como el de Uppsala que pues quisiéramos todos tener. Bueno. Y con todo esto que tenemos seguimiento, tenemos ganas, tenemos educación, tenemos guías, todo eso, pero tenemos entornos sociales y desigualdades y que están dadas por las determinantes sociales en salud. Esta es un estudio del BIP de este 2024, noviembre del 2024, que muestra las determinantes sociales. Definitivamente es lo que ha hecho que no avancemos en nuestras Américas. Entonces, todos sabemos que la salud no es solamente la salud física, es la salud mental, pero también debemos darnos cuenta que es un proceso dinámico y de permanente construcción y que depende de una multiplicidad de factores biológicos, ambientales, conductuales, sociales y así como del riesgo, un riesgo mismo del individuo. Y esas determinantes sociales son las que nos llevan a las inequidades en materia de salud. Esas inequidades son consecuencias de múltiples factores ambientales y por eso están enfocados y esta ilustración que ustedes ven acá nos tratan de mostrar cuáles hay unas proximales a los individuos y a las familias y otras más distales o transversales que dependen socioculturales, ambientales y regionales, locales, económicas y obviamente demográficas, con unos factores distales transversales que son la gobernanza, las instituciones, el poder, la historia política de cada uno de los países, nuestros entornos sociales, económicos, tan diversos que permiten que cada 4 o 6 años cambien nuestras políticas de salud. Y que algo que iba de pronto bien se tuerce o no se tuerce o se detiene y cambia, ¿cierto? Entonces, todo esto para decir que ahora en lo que estamos enfocados para determinantes sociales es en el desarrollo de la primera infancia, el medio ambiente y la planificación urbana. El cambio climático nos tiene a todos totalmente en cambio de salud. Por eso tenemos ahora las arbovirosis alborotadas. En mi ciudad, Ibagué, tengo pico de fiebre amarilla. Por eso ahora solo se habla de fiebre amarilla y ha bajado cobertura en otras cosas. Entonces, esos entornos cambian las situaciones. Pobreza y desigualdad, envejecimiento y salud. La verdad me pareció más sencilla esta, que nos habla, si vemos cambio climático, esta ilustración, pero existe esta de la OPS, que nos habla entonces que hay determinantes estructurales de las desigualdades en salud y el contexto socioeconómico político, la posición socioeconómica de esa persona, la clase social, género o etnia a la que pertenece, que nos da obviamente su nivel de educación, la ocupación que tiene y los ingresos que tiene. Todo esto es cohesión social que lleva a tener circunstancias materiales, factores estructurales y psicosociales que hacen que de pronto haya más carga en el sistema de salud. Y estos son determinantes intermedios. Podemos ser buenos trabajadores de salud, tener todas las herramientas, pero si un contexto social está difícil, va a tener una diferencia carga de salud. Bueno, en este contexto social, entonces, las mujeres tienen esto, los determinantes sociales incluidos en la pobreza, la desigualdad, las emergencias humanitarias complejas, la educación y la discriminación por razón de sexo, tiene repercusiones importantes en la salud de las mujeres antes, durante y después del embarazo y por lo tanto va a repercutir en sus recién nacidos, donde
cómo sea un control prenatal, cómo sea esa madre, qué condición tenga esa madre, va a ser también la condición de ese recién nacido. Hasta nutricional, una madre obesa va a ser diferente ese recién nacido. Una salvedad, todas las fotos que ven acá son fotos mías de mis pacientes, de mis entornos y mis trabajos. Bueno, este contexto social, y lo quería poner acá, este es de la revista Fundasanim, donde hay una revisión de nuestra compañera, amiga y académica Ligia, en donde hace esta relación en el contexto social. Nos dice que las madres son de alto riesgo biopsicosocial, las madres analfabetas o de bajo nivel económico, bajo nivel socioeconómico, una madre soltera, sin apoyo de familia, sin seguro médico, con una vivienda que no cumple las necesidades básicas de salubridad, y aquella que consume sustancias ilegales. Y les muestro este documento tan hermoso de Lancet que se llama Los recién nacidos pequeños vulnerables. Y nos dice, el hecho de que 1 de cada 4 bebés nazca demasiado pronto o un tamaño demasiado pequeño para su edad gestacional constituye un problema de derechos humanos, salud pública, economía nacional y desarrollo. No abordar esta prioridad supone un riesgo para nuestro futuro colectivo. Y nos habla con esta infografía que obviamente depende de la madre. Si yo tengo un recién nacido pequeño vulnerable, va a ser un niño y un adulto vulnerable, y va a ser una sociedad vulnerable. Si tengo una madre fuerte, ¿sí?, una madre con feto fuerte, pues es un niño fuerte y una sociedad fuerte. ¿Vale? Esto está todo en este documento. Entonces hay mujeres vulnerables, bebés vulnerables, sociedades vulnerables. Y esas madres vulnerables, entonces, un recién nacido de una madre con extrema pobreza, un recién nacido de madres indígenas o que viven en los entornos rurales y que no tienen acceso a adecuada salud, recién nacidos de madres migrantes o desplazadas, entorno que hemos estado viviendo constantemente, y ahora no tanto, pero hay países y hemos visto dolorosamente imágenes de Gaza, en la migración, en el cambio. Bueno, recién nacidos de madres enfermas crónicas o con discapacidad. Este es, y voy a hacer spoiler, el capítulo de Iliana, que muy generosamente me prestó una de sus imágenes. Este es una de las imágenes del capítulo de Iliana y del doctor Marengo, que ayer comentaban en el lanzamiento de Invisibles a Invencibles. Ella habla del contexto social que tienen nuestras niñeces, nuestras madres, hijos que nacen en el entorno rural e indígena, ¿cierto? Entonces, la interculturalidad. Entonces, donde es importante hacer enfoque intercultural para que se diseñen sistemas que puedan llegar a ellos, ¿cierto? Equidad en el acceso a los servicios, en atención focalizada, abogacía, todo esto en abogacía en políticas de salud. Estos son los desafíos, ¿sí? El acceso limitado a los servicios especializados. No en todas partes hay un pediatra que se vaya al área rural, ¿cierto? Una fisioterapeuta que se vaya al área rural, una nutricionista que se vaya al área rural, es bien difícil. Las distancias geográficas y de falta de infraestructura. Hay sitios en nuestros países que sabemos que solamente se llega por el río, ¿sí? Y el río de pronto una chalupa y no es con motor, y pueden durar perfectamente 6 horas en un viaje para llegar a un primer nivel también, y además 6 horas a pie para llegar al puerto. Entonces eso es nuestro entorno, y factores socioculturales y económicos que conocemos. ¿Cuáles serían esas estrategias, no? Esto es en el Chocó, en el Atrato, una familia en Vera,
donde pues hay dos jóvenes, aquí ustedes ven, aquí hay dos jóvenes, una lactando, esta es la madre de estos otros niños y todos viven en esta casucha como un tipo de palafito ahí, y es a la orilla del Chocó, donde hay minería, oro a montones, etcétera, etcétera, pero al lado estas condiciones. Entonces decíamos, no, que estrategias como el uso de la telemedicina, brigadas médicas comunitarias, pero constantes, no de cada 2 meses para mostrar en la foto, hicimos brigada, no, sino constantes que hagan realmente seguimiento, capacitación a los agentes comunitarios, desarrollo de protocolos de seguimiento adaptados a esos entornos. Y tener en cuenta esta otra parte es la interculturalidad. El seguimiento de alto riesgo de las comunidades indígenas, ya nos había comentado ayer esa madre de misiones, de todo el trabajo que ha hecho en su grupo allá. Y creo que en todos nuestros países tenemos ese entorno. Recordar que el nacimiento y en cada una de estas comunidades indígenas tiene una particularidad, cada pueblo indígena tiene una cosmovisión del momento del parto, del manejo del neonato y unas actividades diferentes que van a ser cuidadoras de esa madre que da vida y que además va a sostener su etnia y de generación a generación, es la única forma de subsistencia. Entonces, el nacimiento es un evento sagrado para la comunidad, la salud del recién nacido está ligada a la armonía con la naturaleza, el uso de rituales protectores para evitar enfermedades y malas energías, participación de las parteras tradicionales y de los médicos tradicionales o sabios espirituales es importante, y la aplicación de plantas y medicinas. Esta foto que ustedes ven es un chamán haciendo un ritual de protección antes de iniciar una capacitación a parteras en el Ecuador. Esta es una capacitación a parteras guayú en La Guajira, y es las estrategias para el seguimiento adaptadas en comunidad y, como les decía, intercultural, incorporando a las parteras tradicionales para que lleguen y hagan manejos adecuados y sepan también cuándo remitir. Esto es también importante. Doctora, perdón, me toca hacer siempre la mala, pero tiene 3 minutos. Sí, acabo de verlo. Entonces, listo. Entonces, nuestro mapa en Latinoamérica es, ¿no?, ese recorrido así intercultural donde tenemos que trabajar. Garantizar el acceso a un seguimiento adecuado para los recién nacidos de alto riesgo en los territorios rurales e indígenas es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. Tenemos en derechos este documento tan lindo que es el cuidado cariñoso y sensible, basado en los 1000 días, nacido en el 2022 después de pandemia, buena salud, nutrición, atención receptiva, y es de lo que está trabajando la atención primaria. Los 1000 días que conocemos, la evolución para obtener un adecuado desarrollo y la formación cerebral. Pero este espacio en especial en el mismo documento nos habla del paciente discapacitado, del recién nacido, el niño discapacitado, en donde dice todas las familias necesitan algo de apoyo, pero algunas familias necesitan todo el apoyo que puedan recibir. Pero luego aparece ahora este documento hermoso de Lancet que nos habla de los otros 1000 días adicionales, que fue lanzado en México ahora en mayo y que está basado en el documento de Lancet de noviembre del 2024, donde todo este entorno, que como ustedes ven tiene los mismos colores de crianza crianza cariñosa, entonces nos habla de todo el entorno, los mismos nutriciones, pero basado de los 2 a los 5 años, o sea, los 1000 días adicionales. Los siguientes 1000 días de los 2 a los 5 años son claves para fortalecer el desarrollo infantil. Entonces, estas son las 3 estrategias: aprendizaje, cuidado, seguridad, y en ello están inmersos los niños en el seguimiento y la posibilidad de hacer educación inclusiva y social. Mensajes claves.
Los próximos 1000 días son un periodo clave para el desarrollo, pero las desigualdades persisten. Un cuidado cariñoso y sensible en este periodo requiere esfuerzos coordinados en salud, nutrición, cuidado, aprendizaje, que se construyan sobre intervenciones más allá de los 1000 días. Esto nos hace pedir a los que hacemos hasta los 2 que tenemos que seguir, tenemos que hacer más. ¿Sí? Entonces, tenemos, y hablando de derechos, aparte de tener toda esa documentación, tenemos los derechos de los prematuros, que no se los voy a repetir porque todos se lo saben, ¿cierto? Bueno, y todos los manejamos. Y entonces, me permito, musicalizando un poco, decir, cuando Dios pensó en el Edén, pensó en América. Perdón, que llego a terminar. Entonces, ustedes ven, desde las playas de Cozumel, Puebla, Guatemala, Panamá, el Chimborazo. Bueno, creo que cada uno reconoce sus países. ¡Auch! Colombia, nuestra Sierra Nevada, Brasil, Iguazú. Esas son mías, Iguazú. Esta la recuerdo muy especial porque fue un atardecer precioso en Viña del Mar. Esto es Latinoamérica, estos somos nosotros, estos trabajamos. Entonces, me permito pedir que trabajemos por los derechos de los niños en seguimiento. Posiblemente este no sea el mejor, es un medio decálogo que traté de sacar, pero creo que desde Alcemneo podíamos trabajar eso, donde el recién nacido tenga derecho a recibir atención acorde a sus necesidades y sus características individuales, favorezca el desarrollo máximo de su potencia, el derecho al seguimiento continuo y periódico, con un abordaje integral, interdisciplinario, accesible, sin barreras, derecho a nutrición adecuada basada en leche materna y complementaria adecuada a su necesidad, el tratamiento sea oportuno, adecuado, continuo. La familia de un recién nacido de alto riesgo tiene derecho a información, a participación en las decisiones. Los recién nacidos tienen derecho a un seguimiento con enfoque social e intercultural, y tiene derecho a inclusión para la educación. Todos queremos eso, que sean incluidos, que los niños puedan, tanto las familias como nosotros como personal, garantizar a los niños de alto riesgo, maximicen su potencial y se conviertan en miembros productivos y valorados en la sociedad. Y como dice Borges, todo es juego para los niños, juego y descubrimiento gozoso. Juegan tanto que juegan a jugar, juegan a emprender juegos que se vean en puros preparativos y que nunca se cumplen porque una nueva felicidad los distrae. Gracias. Muy bien, doctora, gracias. Me parece que igual no estaba emocionada, lloraba porque yo la apuré. Gracias.